grupo de servidores, no sé si ya se tiene en pantalla, ya se está, me parece, preparando. Mientras tanto, ponga toda su concentración ya en esta mañana que tenemos la segunda parte del mensaje Somos quebrantados. Somos quebrantados. El anterior domingo en el primer turno hemos dado la primera parte de este mensaje Somos quebrantados. Un mensaje que nos habló acerca del trato que tiene Dios, no solamente con sus enemigos, sino también con sus hijos, el quebranto. Ahí está, ya tenemos la primera diapositiva. Vamos a hacer una rápida recapitulación. Siguiente. Hemos visto que la palabra quebrantar, entre otras connotaciones, significa derribar, desmenuzar, despedazar, fracturar, humillar, moler, partir, romper. Es una acción brusca, violenta, podría decirse, una acción que tiene un impacto, por supuesto, en el objeto de quebranto, que se está quebrantando. Hemos visto, siguiente, de que Dios quebranta a sus enemigos. Hemos tocado, por ejemplo, estos pasajes de Deuteronomio 7, donde dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti. Cuando Israel estaba entrando en la tierra prometida, Dios decía que iba a echar a las naciones que habitaban en la tierra prometida para que su pueblo venga a habitar en el lugar de ellas. Verso 23 decía: mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Claro que el Señor hola, sí. No sé si voy a usar este micrófono. Por favor, si me podrían confirmar. Hasta mientras voy a utilizar este micrófono. Entonces dice: mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. El Señor estaba sacando esas naciones porque esas naciones eran naciones pecadoras. La maldad de esas naciones había llegado hasta el cielo. Realmente era mucha la maldad, porque no es que digamos Dios haya quitado su derecho a esas naciones, digamos, que tenían ese territorio y ahora las entregaba a su pueblo, sino que realmente eran naciones pecadoras, y por eso el Señor las estaba quebrantando. En ninguno de los micrófonos. Hola, a ver, también entonces aquí continuaré. Hola, ahora sí parece que ya estamos con este micrófono. El Salmo 75, versículo 10 dice: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, ¿no? Ahí está bien clarito. Quebrantaré, dice el Señor, todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Ahí vemos claramente de que el Señor quebranta a sus enemigos, definitivamente. ¿Por qué? Porque nadie puede levantarse, enorgullecerse, ensoberbecerse, y estando Dios ahí, que nadie puede compararse a su gloria. Entonces, definitivamente Dios sí quebranta a sus enemigos. Siguiente, pero también hemos visto de que Dios no solamente quebranta a sus enemigos, ¿se acuerda? Hemos visto aquí la señal de el barro y el alfarero en Jeremías 18. Vamos a ir pasando así un poquito rápido las diapositivas, por favor. Ya, porque estamos haciendo una recapitulación del anterior domingo. En Jeremías 18, si usted se acuerda, hemos visto la señal en la cual decía que Jeremías fue llevado a la casa de un alfarero, donde él estaba moldeando con sus manos. El alfarero moldeaba con sus manos el barro, y en un momento dado el barro se echa a perder. El barro se deforma, se tuerce, digamos, a una forma que no era la que tenía el alfarero en mente, y el alfarero la vuelve nuevamente una masa y la vuelve a tomar en forma. El hecho de formarla nuevamente como una bola, como una masa, eso implica quebranto, implica dolor, implica golpe, ¿no es cierto? Presión, podemos decir ahí en ese momento, la presión de las manos del alfarero sobre el barro. Y así decía Jeremías 18: no podré yo hacer así con ustedes, oh casa de Israel, como este alfarero hizo con el barro.
así son ustedes en mis manos, como el barro. Porque yo en un momento, dice el Señor, voy a hablar de la gente y del reino para derribar y para destruir. Eso es quebranto. Pero si esas naciones se arrepienten del mal contra el cual hablé, yo en un instante hablaré acerca de edificar y de plantar, ¿no? Entonces esa era la señal del barro y del alfarero, que nos mostraba de que Dios no solamente quebranta a sus enemigos, sino también quebranta a sus hijos para arrepentimiento, para conversión. Eso hemos entendido, ¿verdad? Siguiente. Fuimos creados para comunión. Ahí veíamos las manos de Dios que nos hizo, que nos formó, ¿no? en el huerto de Edén, y al formarnos nos dio, ¿qué cosa? Un corazón. Nos ha dado un corazón, siguiente por favor, que puede ser o un corazón duro de hierro o un corazón suave, un corazón de carne. Y la pregunta ahí era, ¿a cuál de estos corazones Dios necesitará quebrantar? No al de carne, porque no necesita ser quebrantado porque ya es suave. El que necesita ser quebrantado es el corazón duro de hierro. Y leíamos ahí que Dios quebranta la dureza del corazón. En Levítico 26 decía, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como de hierro, vuestra tierra como de bronce. Duro, ¿no? También el Señor iba a poner dureza en el cielo y en la tierra para que dice, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto, ¿no? Ahí estaba el quebranto del Señor. Finalmente, la semana pasada vimos al rey Josías, sino probablemente el rey más joven de Israel. De 8 años comenzó a reinar, y a los 10 años de su reinado, Josías limpia la tierra de Israel y hace reedificar el templo. Cuando están reedificando el templo, las ruinas del templo, encuentran el libro de la ley. Leen el libro de la ley al rey. Siguiente por favor. Leen el libro de la ley al rey, y cuando el rey escucha el libro de la ley de Dios, se rasga las vestiduras y dice, no puede ser, hemos estado pecando todo este tiempo, nosotros y nuestros padres, ¿no? Vayan y consulten a la profetisa. En ese momento había una profetisa llamada Hulda. Le consultaron y la profetisa dijo, efectivamente, Dios está airado contra esta nación por cuanto han dejado los mandamientos, no han seguido los decretos, las ordenanzas de Dios. Por tanto, el Señor entregará a esta nación de Israel o el reino de Judá a naciones enemigas. Pero al rey Josías, que les envió a consultarme, díganle que por cuanto él se conmovió, o sea, conmovió su corazón, en otras palabras, enterneció su corazón al escuchar las palabras de Dios, ¿no? Y dice también, y lloró, como vamos a leer enseguida. Entonces Dios también le ha escuchado y dice que va a descansar en paz y no va a haber el mal que vendrá sobre esta tierra. Entonces, siguiente por favor. Josías no tenía un corazón duro. No tenía un corazón duro, ya que él había escuchado la palabra desde pequeñito. 8 años ya comenzó a reinar, ¿no? Ahí veíamos la importancia de que los niños escuchen la palabra de Dios para que ésta quede sembrada en buena tierra, y tarde o temprano esta va a germinar, va a dar fruto. Un clic por favor. Entonces, en vez de un corazón duro, Josías tenía un corazón de carne. La pregunta tal vez para cerrar lo del anterior domingo ha sido: o somos quebrantados por Dios, o nosotros nos quebrantamos delante de Dios como lo hizo Josías. ¿Cuál preferimos? Yo creo que nosotros debemos quebrantarnos delante de Dios, ¿no? Y no esperar con la dureza de nuestro corazón a ser golpeados por el Señor para que después recién nos quebrantemos. No puede ser así. Entonces, la mejor decisión es nosotros, como Josías,
quebrantarnos delante de Dios al escuchar las palabras, al escuchar la palabra del Señor, una palabra que venga con revelación, que toque nuestros corazones, poder nosotros quebrantarnos delante de Dios como Josías y escuchar la voz del Padre que dice: yo también te he oído. Amén. Yo también te he oído, y también tú vendrá a ti la paz y no verás el mal. Qué lindo. Esas palabras quisiéramos todos oír. Así que en esta segunda parte vamos a tocar 4 puntos. 1, las señales del quebranto. 2, el ejemplo de David. 3, qué actitud debo tomar ante el quebranto. Y 4, el ejemplo en Jesús, nuestro Señor. Número 1, las señales del quebranto. Cuando nosotros somos golpeados, cuando nosotros tenemos un dolor fuerte, o cuando tenemos más bien una afección en nuestro cuerpo, infección probablemente, algo que haya venido, obviamente que estas son las señales que vienen a nuestras vidas. Un dolor profundo, un sufrimiento, una tristeza, llanto. Seguramente vamos a experimentar el llanto, ¿no? Y finalmente, después de todos estos síntomas, tiene que haber un cambio de actitud, definitivamente. Por ejemplo, recuerdo hace algunos años, raras veces tengo problemas de salud. Mi persona raras veces tiene problemas de salud. Sin embargo, hace algunos años tuve una infección gástrica, una infección estomacal fuerte que me vino un par de días, ¿no? Pero realmente te golpea, porque cuando tenías una infección estomacal, en el lugar donde estés tienes que devolver. O sea, estás en la calle, estás en tu cama, o sea, ese momento, ¿sí? Y es terrible porque tu estómago no puede soportar nada, no puede soportar nada, y estás 2 días pálido, y después de eso, ¿qué dices? ¿Le metes un fricasé? Definitivamente que no es cierto? O sea, que te golpea y cambia tu actitud. Definitivamente cambia la actitud. Dices, no. Si antes hice esto que me provocó la infección estomacal, entonces ahora no lo voy a hacer porque no quiero volver a pasar lo mismo. Definitivamente el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el llanto deben provocar un cambio de actitud. Y todas estas cosas que estamos viendo, un clic por favor, definitivamente, un clic, ahí está, debe conllevar en nosotros lo que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento son todas estas cosas producto del pecado. El pecado debe llevarnos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica sentir dolor por haber hecho aquello que no debimos haber hecho, sufrimiento por haber lastimado el corazón de nuestro Padre que nos ama tanto, que dio todo por nosotros, tristeza por habernos alejado de Dios, ¿sí? Una tristeza que Dios produce en nosotros, una tristeza que Dios provoca en nosotros para poder nosotros añorar volver a los brazos de nuestro Padre. Llanto. Definitivamente el arrepentimiento verdadero, genuino, implica llanto, implica lágrimas. Y déjeme decirle que implica lágrimas que son registradas en los libros celestiales. Hay libros celestiales donde se registran nuestros arrepentimientos y copas, ¿sí? Copas donde se almacenan nuestras lágrimas. Dios almacena, dice el libro de Salmos: pon mis lágrimas en tu redoma, Señor. ¿Sí? O sea, las lágrimas que tú viertes no caen en la tierra. Dios, todas ellas las almacena, porque esa lágrima implica sinceridad. Amén, sinceridad. Y por supuesto el arrepentimiento es un cambio de actitud, es 180 grados de viraje. Si estaba yendo a ese lado, arrepentimiento es ir exactamente al lado contrario. ¿Ok? Todo eso son señales de el quebranto y por supuesto también del arrepentimiento. Segunda de Crónicas, eso es lo que hemos leído acerca de Josías.
La profeta Hulda le dice: por cuanto tú leíste las palabras de la ley. Y el verso 27 dice: y tu corazón se conmovió y te humillaste. Y más adelante dice: y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Habían señales de quebranto en la vida de Josías: humillación, dolor que implicaba el rasgarse los vestidos, y llanto, señales del quebranto, ¿verdad? En segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esa es la tristeza correcta. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado y hay en nosotros una tristeza de haber ofendido a Dios, ofendido a nuestro Padre, esa es la verdadera tristeza, la correcta, que va a producir en nosotros arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de la cual no tenemos que arrepentirnos. Amén. Jamás debemos arrepentirnos de la salvación. Eso es de lo único que no podríamos jamás arrepentirnos. Todo lo demás que nos aleja de Dios debe causar en nosotros esa tristeza. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero mire lo que dice al final: pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay otra tristeza que nos aleja de Dios. Hay otra tristeza que le llamamos depresión, ¿no es cierto? Depresión profunda, que muchas veces lleva al homicidio, o lleva al suicidio más bien, ¿no? Lleva al suicidio, esa tristeza del mundo, esa depresión. Esa no es la tristeza de Dios. La tristeza que es según Dios va a hacer que nosotros más bien añoremos correr a los brazos de nuestro Padre, reencontrarnos con Él y poder abrazarle con todas nuestras fuerzas. Esa es la correcta tristeza que nosotros debemos sentir. Amén. Se llama compunción, ¿eh? Un corazón contrito, en otras palabras. Job capítulo 5 nos recuerda lo siguiente: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. O sea que los que se sienten o nos sentamos sintiendo quebrantados, golpeados por el Señor, dice el Señor, somos doblemente afortunados, doblemente dichosos, somos felices, dice el Señor. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es algo valioso, importante. Te sientes quebrantado, te sientes golpeado, entonces es algo hermoso, dice el Señor. Imagínate. Verso 18 explica: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Amén. No solamente hará la llaga, sino que también se ocupará de vendarla. No solamente Él es el heridor, sino que también Él es el sanador. Amén. La Biblia dice que Él es el Señor nuestro Rafa, y Rafa significa curador, sanador. Amén. Dice la Biblia: Él hiere y sus manos curan. Sus manos, Él va a tomarte en sus manos, y ese corazón que tiene heridas, Él las va a curar, y no hay mejores manos. Alguien puede aplaudir a nuestro Dios sanador, a nuestro Dios curador, a ese Dios maravilloso el cual tenemos. Jeremías capítulo 15 versículo 15 también me habla de que Jeremías encontró las palabras de Dios. Vamos a leer un poco. Dice así: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. También estaba golpeado Jeremías, también estaba afrentado Jeremías. Siguiente, verso 16. Fueron halladas tus palabras. Recuerde cómo Josías halló el libro de la ley, ¿no es cierto? También Jeremías halló las palabras de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual para nosotros. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Claro, porque cuando nosotros encontramos la palabra de Dios habla nuestras vidas y nos da esperanza. Nos dice que hay un futuro,
nos dice que hay una salida, hay una respuesta, hay un final para la prueba. O sea que hay gozo y alegría al final del túnel. ¿Sí? Siguiente, leamos, verso 17. Entonces Jeremías dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Claro, Jeremías había visto la actitud del pueblo de Israel y decía: no, yo no me voy a sentar juntamente con aquellos burladores, con aquellos que menosprecian a Dios. Me voy a apartar, me voy a ir a un lugar solo, porque estoy indignado por el pecado, por la mala conducta del pueblo de Israel. Verso 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Se pregunta Jeremías. ¿Por qué? ¿Por qué he estado tan triste, tan deprimido? En otras palabras, mi herida desahuciada no admitió curación. Eso habla de una persona que está tan triste que aunque le digan lo que le digan, le abracen, le mimen, le apapachen, le besen, no por eso puede sentirse mejor. No admite curación. Y a veces nosotros estamos así y deberíamos preguntarnos: ¿por qué estar así? Si tengo esa palabra de Dios que tiene tantas promesas, que puede causar gozo, que puede darme esperanza, ¿por qué mi dolor ha sido tan perpetuo teniendo yo la palabra de Dios a mi lado? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estar deprimido? ¿Por qué estar sin fuerzas, abatido? ¿Por qué? Si tengo una palabra eterna que no cambia, tengo una palabra eterna poderosa que Dios me ha concedido, y en ella tengo tantas promesas, en ella tengo tantas bendiciones. ¿Por qué? Se estaba preguntando a sí mismo Jeremías. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? No, no es así. No puede ser. Si nosotros somos cristianos, no podemos pensar de que nuestra fe simplemente es teoría, como algo ilusorio, como un vapor que se esfuma. No es así nuestra fe. La Biblia dice que nuestra fe es el lugar más seguro, es la roca más fuerte donde podemos estar. Podemos pararnos en ella, podemos vivir por ella, podemos morir por ella. Ese es el lugar mejor donde podemos estar. No es una cosa ilusoria, no son aguas inestables, no. Entonces nosotros tomemos la decisión ahora. Amén. Es una decisión de no estar ya en la incredulidad, en la incertidumbre, en decir algo, no, es simplemente algo ilusorio lo que estoy viviendo en la fe. No. Al contrario, las palabras de Dios reveladas a tu vida deben provocar certeza, seguridad, convicción. Amén. Sentirte seguro y convencido de que el lugar donde estás en Cristo Jesús es un lugar del cual nadie te puede quitar. ¿Por qué? Porque el Señor dice: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, espada, desnudez? Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, quien nos ha prometido todas estas cosas. El versículo 19 de Jeremías 15 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. Conversión significa cambio de dirección. Eso es lo que decíamos del arrepentimiento. Cambio de dirección. Por tanto, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Ese es el mensaje central. Si te convirtieres, yo te restauraré. Restaurar significa volver a la condición de antes. Recuerde a Job. Job era un hombre muy próspero, el más próspero probablemente de aquella tierra donde habitaba. Se le quitó todo, absolutamente todo, menos su propia vida. Hasta la vida de sus hijos le fue quitada.
Pero al final del libro de Job, Dios le devolvió todo al doble de lo que él tenía, ¿sí? Hasta le devolvió sus hijos. Tuvo la misma cantidad de hijos e hijas que tenía antes. Increíble. Pues así dice el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, dice el Señor. Esa es una de las grandes promesas de restauración en la Biblia. Imagínense en este momento algo que está tal vez perdido, como algo que se alejó, una oveja que se alejó de Dios. El Señor quiere restaurar, porque el Señor puede hacerlo, porque Él es todopoderoso. Podemos dar un aplauso a nuestro Dios, quien es digno de alabanza. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, si quitas, si sacas de lo tuyo, o sea, rescatas de lo tuyo lo precioso, lo que es agradable a Dios, entonces serás mi mensajero. Entonces serás mi profeta, le decía así Dios a Jeremías. Y finalmente dice así, y esto es muy importante que entendamos: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Aquí hay dos caminos: o te conviertes a Dios o te alejas de Dios. El quebranto provoca solamente una cosa: saber quiénes son de Cristo. Amén. Quiénes somos de Cristo. Así que el quebranto debe provocar conversión a Dios, debe provocar agarrarnos más fuerte de Dios con todas nuestras fuerzas. Pero también va a provocar en algunos que se aparten de Dios, porque realmente no había sido su corazón de Dios, no habían conocido verdaderamente a Dios. Entonces como que es un cernidor el quebranto, ¿sí? Y algunos se convierten más bien al otro lado, ¿no? Se enojan, se amargan y dicen: no, Dios, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha permitido Dios esto? Y se apartan del camino del Señor. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Por el hecho de que alguien se haya apartado, no podemos nosotros condenar y decir: no, entonces no es de Dios, entonces está desechado. No es así. Dios es el único que sabe y que tiene el veredicto final. Mientras hay vida, mientras respiramos en esta tierra, tenemos esperanza de volver a los brazos de nuestro Padre, que los tiene abiertos a nuestras vidas. Seguimos. El ejemplo en David. En esa imagen vemos, recuerda usted probablemente a David. Siguiente, por favor. Nada más. Ahí está. En esa imagen vemos a David mirando con deseo a una mujer que no le pertenecía, era Betsabé. Después de mirarla, él dice que la tomó a Betsabé. Betsabé quedó embarazada y David, para encubrir su pecado, tiene que primero intenta engañar al pueblo de Israel, tratando de que Urías, el esposo de Betsabé, se acueste con su esposa para que todos piensen que el hijo que ella llevaba era de él. Pero Dios no se lo permite, no logra hacer eso. Así que finalmente David, en su desesperación, envía a Urías a la primera línea de la batalla para que muera, y lo mata por mano de sus enemigos, ¿no? Entonces, un clic por favor, el profeta Natán, ¿no?, lo amonesta. Dice: Dios ha visto lo que has hecho, ¿no? Dios ha visto lo que has hecho. ¿Cómo tú hiciste eso teniendo tantas mujeres lícitas, digamos, para ti? Tomaste a la que no te correspondía. Pues eso no ha quedado impune, o no ha quedado invisible a los ojos de Dios. Él lo conoce perfectamente. ¿Y cuál fue la actitud de David? ¿Cómo era el corazón de David? El corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Sí, un clic por favor. Entonces David hace eso. David se quebranta, David se humilla, David se compunge delante de Dios, David llora delante de Dios. Leamos, vamos a leer en extenso el Salmo 51 y va usted a poder entender la profundidad del arrepentimiento de David.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Ahí está la palabra que provoca gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido, quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Renueva es restaura. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cuántos decimos amén? Den un fuerte aplauso por ese cántico, por esa oración que nos muestra la profundidad del arrepentimiento de David. El Salmo 119, versos 132 y 136 dice, mire así: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. La principal, probablemente, o una de las principales señales del quebranto que hemos visto antes, son las lágrimas. Así que no menosprecies la ocasión en la cual tú puedas derramar tu corazón, llorar delante de Dios, porque eso va a quitar un gran peso de tu espalda. Te vas a levantar más libre, te vas a levantar renovado, fortalecido. Aprovecha el tiempo que puedas llorar delante de Dios, aunque sea quejarte en algún momento por algo que haya sucedido. Como un hijo llora en los brazos de su madre, de su padre, hazlo. Y el Señor, verás como el Señor provoca algo que va a confortar tu alma, va a confortar tu corazón. Amén. Siguiente, ¿qué actitud debemos tomar ante el quebranto? ¿Qué actitud debemos tomar ante el quebranto? Para esto vamos a leer Job capítulo 34, verso 24 adelante. Leamos. Él lleva a los poderosos a la ruina sin consultar a nadie y pone a otros en su lugar. Ahí me habla de quebranto, ¿no es cierto? Él sabe lo que hacen y por la noche los vence y los destruye. Verso 26. Los derriba porque son malvados. Lo hace abiertamente para que todos lo vean. Pues se apartaron y dejaron de seguirlo. No respetan ninguno de sus caminos. Verso 28. Hacen que los pobres clamen y esto atrae la atención de Dios. Él oye los clamores de los necesitados.
Sin embargo, si él opta por quedarse callado, ¿quién puede criticarlo? A veces el silencio de Dios es lo más doloroso que puede pasar. Que estando nosotros sufriendo, no encontrar ninguna respuesta por parte de Dios. Pero aún en ese extremo, Dios sigue siendo amoroso. Dios sigue siendo fiel. Recuerde el momento más duro de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, golpeado, abofeteado, insultado, latigueado, crucificado nuestro Señor allí, y decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios callaba en ese momento, no le decía nada a su hijo, se sentía abandonado. A veces los hijos nos sentimos abandonados, pero déjeme decirle que Dios sigue ahí amándonos, sigue ahí porque Él es fiel y Él no puede cambiar, Él no puede negarse. Pueden dar un aplauso a la fidelidad de Dios. Pase lo que pase, Dios seguirá ahí. Cuando esconde su rostro, nadie puede encontrarlo, ya sea un individuo o una nación. También puede esconder el rostro de Dios de naciones enteras. También puede suceder el quebranto en naciones enteras. Y el versículo 31 dice, Job 34, 31: ¿por qué la gente no le dice a Dios: he pecado, no volveré a pecar? O bien, no sé qué mal hice, dímelo. Si he actuado mal, me detendré de inmediato. Esta es la actitud que debemos tomar. Esta es la correcta actitud. Primero, si nos damos cuenta cuál es nuestro pecado, de decir: Señor, reconozco, he pecado, no lo volveré a hacer. Pero si no nos damos cuenta en qué hemos pecado, tenemos que preguntárselo, decirle a Dios: no sé qué mal hice, dime, Señor. Si he actuado mal, me detendré de inmediato. Y el Señor no crees que te lo va a decir. Claro que te lo va a hacer notar. De una o de otra forma te lo va a hacer notar. Si es eso. Ahora, si no te lo dice, entonces será la gloria de Dios. Será una prueba como lo fue para Job, para la gloria de Dios. Entonces simplemente di: gloria a Dios. Amén. Eso es lo que hay que decir. Si no entendemos por qué, si Dios no nos lo dice finalmente, lo último que tenemos que decir es: gloria a Dios. Nada más. Amén. Den un fuerte aplauso por eso. Aleluya. Y terminamos con el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo en Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Señor Jesús no merecía ser quebrantado. Él no hizo absolutamente nada malo. Nada malo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por la justicia de Jesucristo, porque Él fue justo y nosotros creemos en Él, nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Amén, qué lindo. Romanos capítulo 5 verso 7: ciertamente apenas morirá uno por un justo, apenas. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecadores éramos, y aún así, aún siendo sucios, indignos, malvados, aún así fue Cristo a morir por nosotros. No por el bueno, por el injusto, por el impío, por el pecador. Por nosotros murió nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53. Recordemos estas grandes y hermosas palabras proféticas del Mesías registradas en este capítulo. Angustiado él y afligido. Eso es quebranto. Recuerde,
quebranto, angustia, aflicción, sufrimiento, dolor. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No renegó, no vociferó, no reclamó nuestro Señor Jesucristo. Calló. Amén. Calló. Entonces tú también, yo también, nosotros digamos: alma mía, calla delante de la presencia de Dios. Amén. No te exasperes, no te alteres, no te irrites. Calla, porque Dios sabe lo que hace. Amén. Sabe lo que hace. Verso 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 10: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Imagínese a quién quebrantó Dios: a su propio Hijo. Se quebrantó a sí mismo, porque Él y el Padre uno son. Dios se quebrantó. Dios se quebrantó a sí mismo. Dios recibió el golpe, recibió el quebranto. Nuestro Dios lo hizo. Él fue sujeto a padecimiento humano. Él lo hizo por nosotros. Ese fue el gran ejemplo de que si Él fue quebrantado, ¿quiénes somos nosotros para renegar ante el quebranto? ¿Quiénes somos nosotros? Él fue quebrantado, Jesús fue quebrantado, fue golpeado. ¿Quiénes somos nosotros para decir: no, yo no quiero serlo? Si tenemos que serlo, lo seremos. Pero si nosotros nos podemos quebrantar delante de Dios para no ver ese quebranto forzoso, digamos, que venga después, entonces mejor quebrantémonos cada día delante de su presencia. Tengamos un corazón suave y no un corazón duro que necesite quebranto externo de parte de Dios. Para terminar, un clic, por favor. Miren lo que dice aquí, la recompensa: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Después del quebranto hay restauración. Si el corazón se convierte, después del quebranto, después de la escasez, hay prosperidad. Si el corazón se convierte, porque ese es el objetivo del quebranto. Amén. Verá linaje. Nosotros somos la respuesta de Dios a su quebranto. Si Jesús no hubiese sido quebrantado, nosotros no estaríamos aquí, no conoceríamos de la fe. Pero este linaje adquirido, real sacerdocio en todas las naciones, aquellos que podemos llorar en la presencia de Dios, que tenemos el privilegio de conocer a un Dios vivo en todas partes del planeta Tierra, es porque Jesús fue quebrantado. Y si tú y yo soportamos el quebranto, ten la seguridad de que vamos a ver los días de la gloria de Dios. Alguien diga amén. Dé un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y póngase de pie. Oh Señor, gracias por esta mañana. Gracias por hablarnos acerca de la necesidad, Señor, del quebranto. Oh, yo quiero quebrantar mi corazón. Oh, yo quiero conmoverlo, Señor, al escuchar tu palabra. Porque un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas, Dios. Vamos a cantar este cántico. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte.